Hermanos, vamos a continuar ahora viendo esta segunda parte de la doctrina de la iglesia, que es eclesiología. Bueno, vamos a meternos un poquito a profundidad acerca del deber ser de la iglesia, que es la misión de la iglesia. Y bueno, es lo que vamos a estar viendo en este video. Bueno, hermanos, la misión de la iglesia es algo que abarca muchas cosas y las vamos a ver aquí por medio de unos versículos que nos van a servir para entender e ilustrar de la manera correcta y de la mejor manera lo que la Biblia nos dice acerca de las obligaciones, los deberes que tenemos como iglesia, como hijos de Dios. Entonces, hermanos, bueno, vamos a comenzar. La iglesia tiene varias misiones. Entre una de esas misiones es constituir un lugar de morada para Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, creo que este versículo es bastante claro acerca de esta misión que tenemos de constituir un lugar de morada para Dios o construir un lugar de morada para Dios. ¿Y a qué se refiere eso, hermanos? No se refiere a construir una iglesia de ladrillo y varilla y cemento. Se refiere a que nosotros, nos está diciendo la palabra, que nosotros somos esa morada para Dios. Dice la palabra en otros versículos que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, automáticamente viene a nosotros, desciende sobre nosotros el Espíritu de Dios, que Él es el que nos recuerda la palabra, que Él es el que nos trae primeramente convicción de pecado y de arrepentimiento de nuestro pecado, nuestros malos hábitos. Y hermanos, hace todo este proceso de santificación progresiva. Y es justamente lo que está diciendo el versículo, que Jesús en esa construcción, en ese templo que somos nosotros, es la piedra angular, la piedra principal, es el cimiento sobre el cual estamos nosotros constituidos y construidos como templo santo de Dios. Y dice que todo va creciendo, se va construyendo poco a poco. Y hermanos, nosotros nos encontramos justamente en ese proceso. No somos perfectos ahora, no somos santos en este momento, no somos libres del pecado, refiriéndome a que ya no cometemos un pecado como tal, más bien que ya no cometemos pecados como tal, sí los seguimos cometiendo, pero dice la palabra de Dios que Jesucristo mismo y su Espíritu van haciendo toda esa transformación en nosotros, van edificando esa casa perfecta para Dios, esa morada perfecta, santa, justa para nuestro Dios, una casa digna para que el Espíritu de Dios more por la eternidad. Entonces, ese proceso se va a consumar, se va a terminar cuando pues nosotros muramos y tengamos esa resurrección prometida de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. Eso se refiere a constituir un lugar de morada para Dios. Hermanos, estamos llamados a practicar y a buscar la santidad constantemente en nuestras vidas y para eso necesitamos vivir vidas apegadas a la palabra de Dios, al ejemplo de Cristo, a lo que Dios demanda de nosotros en santidad, en obediencia. También, hermanos, tenemos la misión de dar testimonio de la verdad. Dice Timoteo capítulo 3 versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice la palabra que aunque nosotros no sabemos el tiempo en el que el Señor va a regresar por su iglesia, nosotros lo que sí sabemos es cómo nosotros debemos conducirnos de una manera digna, como lo dije en el punto anterior, con santidad, con rectitud, porque somos templo del Espíritu de Dios, pero también somos testimonio de la verdad, y esa verdad es Jesucristo. Cuando la misión dice dar testimonio de la verdad es
dar testimonio de Jesucristo, dar testimonio de Cristo en nosotros, que la gente note que Cristo vive en nosotros. Porque cuando Cristo vive en nosotros, no somos personas común y corrientes, somos personas que buscan todo el tiempo el amor, la justicia, la benignidad, la misericordia, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, el fruto del Espíritu en nosotros debe ser reflejado y es así como vamos a hacer hacia las demás personas testimonio de Jesucristo, de que Jesucristo es real y de que Jesucristo a través del Espíritu Santo mora en nosotros. También tenemos la misión de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios y esto es muy interesante también. Dice Efesios 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, esto pues me llamó bastante la atención porque dice que nosotros no solo somos testimonios hacia las personas, somos testimonios hacia los ángeles. Y me pareció muy interesante. Reflexionaba que es como si nosotros estuviéramos en un escenario, como si estuviéramos al centro de, no sé, estos eventos donde se boxea o donde el espectáculo principal está en el centro y todo lo demás hacia alrededor. No sé si tengan la oportunidad de conocer la Arena Ciudad de México, pero yo me imagino algo así, que en la humanidad nosotros estamos en el centro, los creyentes y no creyentes, y los ángeles están expectantes de lo que está pasando en ese escenario, cómo está pasando la revelación del misterio, del amor de Dios en nosotros, y los ángeles asombrados y sorprendidos al aprender acerca de los tremendos secretos del amor de Dios, viéndonos a nosotros. Es por esto que Pedro dice en su primera epístola que nuestra salvación es tan tremenda que los ángeles anhelan contemplar estas cosas. La palabra traducida como multiforme aquí se refiere literalmente a los múltiples colores de la sabiduría de Dios. ¿Por qué escogió el apóstol Pedro a este poético adjetivo, por decirlo así? Y es que es debido a que la vida está formada por muchos colores, matices. Entonces, hermanos, nosotros somos, me parece increíble porque nuestra vida en Cristo, en nuestra vida en Dios, no solo se limita a impactar en las vidas de las demás personas, de los demás humanos, sino que también impacta, eh, edifica, enseña a los ángeles, a los seres celestes, que nosotros no podemos ver, pero que ellos sí nos pueden ver a nosotros. Me pareció bastante increíble esta parte de una de las misiones que tenemos como iglesia. Otra de las misiones es para traer gloria eterna a Dios. Dice Efesios capítulo 3 versículos 20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto de traer gloria eterna a Dios? Pues, hermanos, es únicamente el asunto de que nosotros, a ser transformados por Cristo Jesús, vamos a tener esa vida de cambio, de transformación, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y cuando lleguemos ahí, cuando estemos en el cielo, dice la palabra que arrojaremos las coronas que Dios nos ponga a nosotros como un galardón, nosotros las volveremos a Cristo, porque nosotros tenemos conscientes que de nosotros no vino nada de eso tan maravilloso, tan bueno, para que mereciéramos esas coronas y esos galardones. Nosotros sabremos que fue a través de Cristo que llegamos a ese punto, a esa estatura del varón perfecto que es Él. Entonces nosotros regresaremos las coronas porque le diremos, es que no es por nosotros, la gloria es para ti, Jesús, porque tú lo hiciste en mí. Si ti hubiese sido imposible que yo llegara siquiera a reconciliarme con Dios el Padre.
Entonces, hermanos, nosotros somos llamados a eso, a todos los días de nuestra vida dar gloria a Cristo, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de su obra redentora en nosotros, de esa transformación hacia la santidad a través del Espíritu Santo, del amor que podemos dar a otros. Y como iglesia tenemos que hacer eso todos los días y por la eternidad lo haremos, dar gloria eterna a Dios. Otra misión es para edificar a sus miembros, dice Efesios capítulo 4 versículos 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, también tenemos nosotros esa misión tan importante y creo que a veces en la iglesia nos sentimos más identificados o es donde creemos que estamos cumpliendo más esta misión, pero en realidad lo deberíamos hacer en todos lados porque está incluyendo a los apóstoles, que apóstol significa enviado, a los profetas, que los profetas al día de hoy, yo creo que no existe como tal un oficio pastoral, un oficio profético, pero sí un deber profético. Es decir, que nosotros hablamos, cuando profetizamos es porque hablamos la verdad de las escrituras. Los profetas en el Antiguo Testamento decían las cosas que repetían al pueblo, las cosas que Dios les decía que iban a suceder o cómo las podían prevenir. Nosotros ahora sabemos que a través de la escritura de la Biblia no hay más revelación, ahí se terminó. Pero nosotros tenemos que hacer llegar esa revelación a las personas que no conocen de Cristo, pero también a las que conocen de Cristo, que conocen de la palabra. Enseñar de una manera correcta, con entendimiento, con sabiduría y a través del Espíritu Santo esas palabras proféticas de Dios para las personas. Necesitamos evangelizar. Y lo bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante este punto. Pero hermanos, nosotros estamos como iglesia para edificar a los miembros de la misma iglesia a través de las predicaciones, a través de las alabanzas, a través de estar pendientes en sus vidas, dar consejería, orar, apoyar, no solo de palabras, sino de actos. Entonces, hermanos, nosotros estamos como hijos de Dios, o tenemos que estar como hijos de Dios dispuestos a edificar a los miembros del mismo cuerpo que es la iglesia. Por eso les digo que a veces nos identificamos con esto más dentro de la iglesia. Sentimos que lo hacemos más dentro de la iglesia, dentro de las cuatro paredes de una congregación, pero en realidad tenemos que hacerlo también afuera, en constante comunión con los miembros de la iglesia. Tenemos la misión de disciplinar también a los miembros de la iglesia y es bueno, donde aquí no nos gusta mucho. Dice Mateo 18, capítulo 18, versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a otros dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra que se diga. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, es decir, por pecador y apartado de Dios, en el cual el Espíritu de Dios no mora. Esto se me hace muy fuerte, hermanos, porque constantemente en la iglesia nos encontramos en situaciones así, en las que no sabemos si hablar con el hermano que estamos viendo que pues no está haciendo las cosas correctas o que está en un pecado grave o no grave, pero bueno, me refiero a sus consecuencias, pero a veces decimos, no, es que en el amor de Cristo hay que ser pacientes y la palabra nos dice que la palabra es útil para redarguir, para instruir en justicia. Entonces nosotros, hermanos, debemos de tomar la palabra, debemos cimentarnos bien en la palabra para que primeramente nosotros mismos nos disciplinemos a través de la escritura, pero que también no permitamos que otros hermanos estén incurriendo en errores doctrinales, en errores de vida, de hábitos, y por eso en el amor hay que disciplinar. Los que somos padres entendemos que el padre no solo es apapachos, amor y palabras de cariño, también es corrección, disciplina, exhortación. Hay que pedir la guianza sabia de Dios en nosotros
para que también nosotros podamos guiar a otros en sabiduría y en la palabra de verdad a través del Espíritu Santo. Y por último, hermanos, una de las misiones también más importantes que tenemos como iglesia es evangelizar a todo el mundo. Y es aquí donde vamos a hablar de la gran comisión que dice que está en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto es bien importante, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A veces solo recordamos lo que dice después. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero la verdad que casi no repetimos y se nos olvida la primera parte. Jesús dijo, yo tengo toda la potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, hermanos, hagamos esta misión, es tan importante y es por eso que Jesús nos recuerda que la autoridad para predicar el Evangelio y predicarlo con eficacia se hace en el nombre de Cristo y a través del Espíritu Santo. No somos nosotros los que predicamos ni los que damos el Evangelio, es el Espíritu a través de nosotros. Y es verdad, necesitamos orar, necesitamos estar llenos de la escritura, porque si no, pues ¿qué predicaremos? Será difícil predicar con los 2 o 3 versículos que nos sepamos, pero si estamos instruidos en la palabra de una manera correcta, el Espíritu nos recordará todas las cosas que Jesús nos ha enseñado, que Dios y el Padre nos han enseñado a través de la palabra. Entonces, hermanos, tenemos esta misión y es importante. Y a veces como iglesia es lo último que hacemos. No predicamos el Evangelio. Y para esto, hermanos, hay que retomar lo que lo que vimos desde el principio. Hay que ser testimonio, hay que ser íntegros, hay que estar sin pecado, que esta construcción que somos nosotros, el templo del Espíritu de Dios, sea una construcción eficaz. No que seamos negligentes y dejemos la obra a media chamba, sino que permitamos que Dios siga trabajando en nosotros, porque así vamos a impactar de una manera más uh, con fuerza, hermanos, porque la verdad que la gente primero se va a guiar pues por lo que ve, porque no tiene ese espíritu, esa fe perfecta en Dios para recibir el Evangelio. Primero se van a dejar guiar pues, por nuestro testimonio, si somos personas íntegras que merezcan ser escuchadas. Y si es así, y hablamos con poder a través del Espíritu de Dios, de verdad que va a ser efectivo. Cuando hablemos a la gente la palabra de Dios, no nuestras ideas ni nuestro testimonio, la palabra de Dios únicamente. Todo lo demás son pequeños apoyos que nos podrían y que nos funcionan. Entonces, hermanos, me gusta mucho cómo termina el libro. Bueno, no termina el libro, pero hay aquí un escrito de un hermano que se llama McDaniel. Creo que sí es McDaniel. Dice que si a la iglesia le es quitada esta instrucción de las misiones, de hacer misiones, de que tenemos una misión y que hay que cumplirla todos los días y que como congregaciones debemos tener una mira bien puesta a las misiones, es como que nos quitaran lo más importante, el motor. Es como si echaras a andar un carro sin motor, ¿no? Es como si pusieras a un competidor a hacer un triatlón sin haber descansado, sin haber comido, sin haberse preparado. Hermanos, una iglesia, a mí me gusta una frase que he escuchado en muchas ocasiones y lo quiero tomar para la iglesia. Una iglesia que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, hermanos, tenemos la misión de glorificar a Dios, predicando el Evangelio de Cristo, edificándolos en Cristo y enviándolos por Cristo. Cuando Dios nos llama, también nos dice, vayan, los he llamado, así que vayan, hablen de mí, hablen de mis promesas, hablen de mi amor, hablen de mi perdón, hablen de mi justificación, de mi salvación, de mi reino, de quien el yo soy dice que es. Entonces, hermanos,
Esa es la misión que tenemos como iglesia. Y pues le pido a Dios que en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús no dejemos de hacerlo y lo sigamos ejerciendo pues hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y aún ahí tendremos una misión que el Señor nos dará en su debido momento.